Sin embargo, las experiencias de los comunicadores en el país que han soportado la crisis han demostrado que el acto comunicativo no es solo un acto de divulgación, sino que involucra acciones que han llevado a consolidar estrategias y alianzas entre las pequeñas comunidades y han trazado cambios referentes a alternativas al poder gubernamental. Véase el caso de las radios comunitarias y las experiencias con población civil en zona de conflicto, indígenas, negritudes, etc. Camilo Romero, hoy senador, hace una reflexión a partir de las tendencias generadas en los periódicos universitarios desde el grafito hasta la estrategia política Tienen Huevo, que cumplen ya más de una década. Bueno, esa fue una experiencia bonita, todo parte de una irreverencia estudiantil, pero antes hay que decirlo también de una monotonía estudiantil. Al no existir escenarios que promuevan la diversidad, la creatividad y demás, decidimos tal vez un camino equivocado y fue ponernos a rayar las paredes de una universidad privada, hacer unos grafitis, con una inexperiencia tal pues que a los 3 grafitis ya la policía nos agarró y no pudimos completar el plan de pintar varios, y eso nos dio el primer escenario que creo es en lo que nos hemos movido durante todo este tiempo, en la posibilidad o en posibilitar mejor nuevos escenarios de poder, nuevos poderes, en la creación de nuevos poderes frente a unos poderes establecidos. Por 3 estudiantes que argumentábamos que no podían hacer con nosotros cualquier cosa porque éramos buenos estudiantes, ese no era argumento, nos lo devolvían diciendo que justamente por ser buenos estudiantes el castigo debía ser más ejemplar. Entonces empezamos a interpretar que es posible ejercer contrapoderes que hoy tienen mejor el nombre de nuevos poderes. Y lo que logramos a raíz de eso fue un movimiento estudiantil esporádico, rápido, pero lo suficientemente vigoroso que se defendió a estos grafitis no como un acto delictivo, sino como un acto lingüístico, es decir, apegado a lo que estudiábamos, a lo que hicimos durante la universidad, que fue el estudio de comunicación social. Entonces, el grafiti visto desde ese punto de vista, con Humberto Eco, con teóricos, defendido en el escenario real y directo que vivían los estudiantes, grafitis que causaron tal molestia que decía: aquí no tenemos salones, pero sí algunos ladrones. Imagínense la irresponsabilidad tal vez de ese momento decir eso, pero que justamente defendimos en el ejercicio lingüístico cuando nosotros hacemos entrevistas a varios estudiantes a los que les habían robado, y a uno incluso le robaron el carro en el parqueadero. Entonces, cuando eso ocurre, apegamos esta realidad de los grafitis a la realidad de la gente. Recogimos firmas y construimos un movimiento estudiantil que se puso a la par de las directivas de la universidad, y finalmente en el fondo de todo estaba la construcción de un nuevo poder que logró lo que parecía inevitable. Van a echar a estos 3 estudiantes y terminan exhortando en una carta la responsabilidad de estos 3 estudiantes. Bajo estas circunstancias nace El Grafito, un periódico universitario que a partir de un hecho comienza a atraer la atención sobre un lenguaje cercano a los estudiantes, pero sin descuidar la argumentación teórica que daba sentido a muchas de las propuestas estudiantiles en la naciente tendencia de ese entonces, la comunicación alternativa, donde surgen paradigmas a partir de las experiencias locales y de la historia latinoamericana. Empezamos con un periódico muy pequeñito, hecho para la universidad en la que estudiaba, y arrancamos ese proceso por allá en el año 1996. Entonces, todo el surgimiento es romper la monotonía, romper los paradigmas de siempre, empezar a inmiscuir a mucha más gente en pensar situaciones distintas a las tradicionales, y eso nos llevó a plantear un periódico universitario. Yo diría que ese contexto, el de inquietud, el de romper esa monotonía, es lo que desencadena un periódico universitario que luego toma forma de un periódico de varias universidades, que también lo decíamos de manera pretenciosa. Una amiga nos lo reducía a lo que era, dice, ese no es un periódico de 7 universidades, sino de 7 universitarios, pero éramos de las distintas universidades de Cali, y siempre muy pendientes de la dinámica nacional, cómo se estaba moviendo y cómo podíamos nosotros también lograr que la universidad tenga que ver con el país, que la universidad no sea un ente aislado que se dedica solo a la parte académica restringida, a la visión de verse solo el ombligo y no poder ver lo que ocurre en el país. De allí surge entonces la necesidad de invitar gente de otros lados a conferencias en la ciudad, a pensarnos la ciudad, y era un ejercicio, digamos, de comunicación alternativa. Y cuando digo esto, generalmente es decir que es comunicación pobre, hecha con las uñas, pero finalmente
que vislumbre unas miradas y unas apuestas distintas. La atracción generada por los periódicos estudiantiles de universidades privadas, entre ellas la Universidad Mariana, como el Grafito en Cali, el Innombrable en Manizales y el Trazo en Pasto, se debió al tratamiento y estrategias de contenido social reales atractivas para todo tipo de lectores, que incluso llevó a que el equipo mínimo de personas que dirigían estas revistas incursionaran en la web. Yo creo que la realidad social es absolutamente sabia y es capaz de derribar teorías, es capaz de imponer unas nuevas, es capaz de romper muchos esquemas. Por eso cuando nosotros arrancamos con esa iniciativa logramos contagiar amigos y amigas en ciudades como Pasto y Manizales. Nosotros hacíamos el ejercicio en Cali. Y eso era interesante, pero siempre llegábamos como al mismo punto, es decir, hasta dónde esto es positivo, impactante, finalmente que traduzca en algo a la sociedad. Y era la inquietud constante y permanente, es decir, si en nuestro país difícilmente leen un periódico nacional, ¿por qué tendrán que leer el Grafito, el Trazo o el Innombrable? Pues era una apuesta absolutamente descabellada para muchos. Fuimos pioneros con el Grafito tuvo su página en internet y era elgrafito.com, y estamos hablando del año 99, 2000. Y nos le medimos y teníamos una página, y recuerdo un amigo, un personaje, Difemo, que nos ayudó a montar esa página, y era una novedad y empezaba a usarse los chats, pues digamos un poco marginal, pero finalmente tuvimos la posibilidad de ser vanguardia en eso. No existían las redes sociales, es un hecho, existía internet, las páginas de internet, pero ya nosotros habíamos esbozado lo que podría ser una comunicación alternativa con esa nueva perspectiva, con esa nueva posibilidad. Sin duda hoy eso nos da para mucho. Internet hoy es la posibilidad de consolidar, pero tengo esta idea, más que medios, mensajes. Estoy convencido de ello. Miren, nosotros podemos esforzarnos con construir una página e intentar que la página sea visitada, que la página sea... Pero finalmente si pongo una foto en Twitter, que es la foto adecuada, tiene muchas más visitas que una página en un año, si logramos dar el mensaje adecuado. Entonces aquí me parece también algo importante. Ya finalmente no es la disputa por el medio, es por la capacidad de construir el mensaje. Y allí en términos de comunicación vale la pena una reflexión gigantesca. Ya no es la imposición por construir un medio, ya no tendría que ser la necesidad de, bueno, ¿qué medio vamos a fundar? Fundamos el Grafito, el Innombrable, el Trazo, hoy el periódico que quieras, o finalmente nos dedicamos a construir mensajes que construyan el impacto que queríamos a través de esos medios. Es decir, se está cambiando finalmente algo tradicional, y es que ya no necesitas tener necesariamente un medio para enviar un mensaje. El presidente Álvaro Uribe enfrentó un inusual incidente en un foro internacional. El éxito del mensaje en el momento apropiado, en la inmediatez, en la recopilación y sistematización de las respuestas de quienes atienden al comunicado, genera propuestas que van más allá de la divulgación e incursiona en el empoderamiento de una comunidad para convertirse en un nuevo poder que deja su trazo en movimientos como Tienen Huevo, que hoy son recordados a nivel nacional por su irreverencia y el sentimiento de insatisfacción que se sigue viviendo en el territorio nacional. Te lo recibo. A nombre del movimiento Tienen Huevo, presidente, porque usted tiene huevo y se lo tiene merecido. Ella es Liliana Pardo, una joven profesional que sorprendió al presidente Álvaro Uribe haciéndole esta entrega a nombre del movimiento Tienen Huevo. Construyamos un mensaje, que es lo importante, que logre ser difundido para que la mayoría de hombres y mujeres de nuestro país entiendan lo que queremos decir. Y entonces salimos de la alternatividad del Grafito, del Innombrable y del Trazo y decimos vamos con una iniciativa, con un mensaje atrevido, por supuesto, que llame la atención, que es de un lenguaje cotidiano. El Tienen Huevo, que es el basta ya de los mexicanos, o el que se vayan todos de los argentinos, es decir, una voz de indignación que Milton, un amigo, resumía muy bien en un video de aquella época, en el año 2001. Decía, 191 años después del grito de independencia surge el grito de indignación. Eso de la indignación, que nosotros lo habíamos empezado a mover desde el año 2001, es lo que toma fuerza hace un año en el mundo, y son los indignados del mundo y demás. Pero tuvo la connotación Tienen Huevo, como me haces caer en cuenta del vigor, de la fuerza, de la recordación, porque siempre tuvo algo también. No solo la intención de cambiar el paradigma para que llegue a más personas, sino de trascender. Tienen Huevo no fue pensado en pequeño, sí, era una mamadera de gallo,
Es decir, o mejor, el humor era la herramienta para llegar más y mejor a nuestra sociedad, para que nos entendamos más y mejor. Y los colombianos y colombianas tenemos esa característica. Y entonces te lo entiende cualquier persona. Cuando alguien dice, no, fulano tiene huevo, es hasta allí está bien. Y ese lenguaje común que compartimos, lo volvimos una expresión política, esa expresión cotidiana, la volvimos una expresión política. Entonces, Tienen Huevo tuvo la gran caracterización de impactar tanto por encima de cualquier partido o movimiento político, que incluso hoy ese nombre todavía se recuerda, e incluso hoy, después de haber hecho eso, hace más de una década, mucha gente a mí me reconoce no por lo que hago ahora, por el ejercicio periodístico que hice, sino por aquellas locuras de esos años en las que presentábamos una irreverencia y nos decían, bueno, ¿y cuál es la propuesta? Espérate, es decir, nosotros hoy tenemos una indignación, políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno, tienen huevo. Y cuando vemos hoy, incluso en este año, un país que está en el tercer nivel en desigualdad, es decir, en el podium, que solo nos ganan Haití y Angola, y luego sigue Colombia, vos dices esas dos palabras todavía tienen posibilidades de ser impactantes en Colombia. Yo me voy con una convicción, vamos a hacer hablar al país de esto, y eso se logra por un mensaje efectivo y un mensaje que todos y todas entienden. Las estrategias del grafito y Tienen Huevo, concebidas dentro del ámbito universitario, son ejemplos de cómo el comunicador de hoy debe desempeñarse dentro de diversas disciplinas y plantear estrategias que tienen cabida en todos los sectores. Engranajes cada vez más conscientes que deben existir entre la universidad y la realidad social del país, para que la comunicación sea más efectiva. Un inspirador de todo esto, que ha sido el maestro Estanislao Zuleta, lo decía de manera más contundente. Parece que todo este tránsito académico es como construir una tuerquita que ajustar muy bien algún engranaje productivo, algún sistema. Entonces tú eres una tuerquita y encajas allí. Y esa era una crítica para decirnos que hemos abandonado una mirada mucho más holística, una mirada mucho más integral, no solo que seas experto en la uña del dedo gordo del pie izquierdo, sino que tengas que ver con el pie, que tengas que ver con la pierna, que tengas que ver con el cuerpo, que entiendas lo que pasa de una manera mucho más holística, integral. Entonces, hoy la reflexión que podemos sacar de toda esa experiencia, de lo que intentamos hacer, de esto que nos aportaba Estanislao, sin lugar a dudas, es que la comunicación debe ser entendida como una experiencia que involucra a otras disciplinas. Yo creo que 5 años, por experiencia propia lo digo, de estudiante de comunicación social y periodismo, me han llevado a una reflexión profunda, que debía estudiar algo más, por no decir que debía estudiar otra cosa. Pero hoy la convicción que tengo es que hay que hacer el ejercicio de la comunicación social junto con una experiencia, con un estudio mucho más serio de carreras que pueden ser desde el ámbito social un aporte gigantesco para que la comunicación sea más efectiva.